Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con la maestra María de Haas, especialista en seguridad, con posgrado en Seguridad Nacional, Nacional e Interior. Fue secretaria técnica de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y ha sido asesora parlamentaria. Es autora de artículos científicos relacionados con temas de seguridad y autora del libro Glosario de Términos de Inteligencia Estratégica. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por invitarme nuevamente. Pues dándole seguimiento a este tema que ya anticipábamos, maestra, el año pasado, finales del año pasado, un tema sin precedentes, el de la lucha del gobierno mexicano contra las armas irregulares, en un ejercicio que ya habíamos platicado, que muchos habían criticado, pero que va rindiendo frutos. ¿Qué representa esto del reconocimiento que le entregan a México desde el Arms Control Association? La distinción hecha al canciller como persona del año y al gobierno de México por la Arms Control Association es un reconocimiento que motiva a que se siga luchando contra el tráfico de armas ilícitas. Este tema es toral en la política de seguridad y se está atendiendo con fuerza por las instituciones del Estado mexicano, con el liderazgo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El fin es la pacificación de México y lograr una reducción en los homicidios dolosos. Si hacemos una retrospectiva, en 1997 solo el 15% de los homicidios dolosos se cometían con armas de fuego. ¿Qué sucedió en 2021? Fue del 68.3%. Este número es alarmante y el del total de armas decomisadas, el 70.2 provienen de los Estados Unidos de América. Esto es un dato bastante alarmante y no pasó por alto por el canciller. Se necesitó el coraje de un canciller quien a nombre de México hizo frente por la vía legal a las empresas que lucran vendiendo armas de forma negligente al crimen organizado en México y que tanto ha afectado a México por tantos años. Y que además vale la pena reiterarlo, aunque ya no los había explicado muy bien, maestra, que no es una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos, es una demanda, y corríjame si estoy mal, contra los productores y quienes distribuyen esas armas que hacen que ante este comercio efectivamente negligente se dé el tráfico ilícito de armamento hacia México. Así es, David. En efecto, esto no tiene que ver con el gobierno de los Estados Unidos de América. México es respetuoso de la soberanía estadounidense, de la Constitución y de las leyes estadounidenses, del marco interno estadounidense. Esto es un caso por la vía civil. Así como una persona, por ejemplo, puede demandar si compra un auto y este auto tiene un defecto de fábrica que lo lleva a lesiones o incluso a la muerte, bueno, pues de la misma manera se puede demandar a estas empresas por la forma negligente de venta y además de diseño de muchas de sus armas, que están muchas hechas para satisfacer el burdo gusto del sicariato y del narcotráfico en México. Ejemplo de ello es la colección El de la marca Colt, El Jefe, El Patrón, El Comandante y entre muchas otras armas que se diseñan para satisfacer el gusto de los criminales. Ahí es donde la Secretaría de Relaciones Exteriores ha en 135 páginas explicado en una demanda civil, no diplomática, no es una demanda diplomática, no es una demanda que tenga que ver con el gobierno de los Estados Unidos, es una demanda contra particulares, estas empresas que lucran diseñando y vendiendo armas sin importar a quién, siempre y cuando se vendan. Eso sí ya se convirtió en un problema, en una amenaza a la seguridad nacional en México y por lo tanto el canciller Marcelo Ebrard Casaubon tomó cartas al respecto en nombre del gobierno de México. Y ahora tendría que ser, quiero creer, muy importante que desde los
desde el mismo país de los Estados Unidos, a través de este Arms Control Association, se entrega este reconocimiento que también tiene que ver con esta demanda de la que estamos hablando, maestra, al gobierno mexicano. Quiere decir que si bien ha habido ataques de ciertos grupos políticos en ambos países por esta medida, al final hay una, digamos, aceptación de corresponsabilidad en este asunto. Y digo, a lo que voy es cuando viene desde ciudadanos norteamericanos el reconocimiento a estas acciones al gobierno mexicano, pues como que se abre otra dimensión de este amplísimo panorama de estas acciones, pero que nos dicen, mira, finalmente es muy buen camino el que se está realizando de entrada para que todos aprendamos todo esto que hoy por hoy seguimos trayendo sobre la mesa para platicarlo y entenderlo, maestra. En efecto, David, yo coincido, es un reconocimiento que abre la puerta, digamos, a que se hable más del tema. Si bien en los Estados Unidos de América hay muchas demandas contra estas empresas por la vía civil a partir de tiroteos masivos, de los cuales los familiares de las víctimas han demandado a estas empresas e incluso algunas asociaciones de estas empresas, y algunas han sido fructíferas, otras están en curso. Una, por ejemplo, la tiene en sus manos la Suprema Corte de Justicia, y se busca reparación de daño y cambio en la forma de esas prácticas de venta. Estas empresas les responden a esos familiares de víctimas que no es su problema, que las armas no matan, que son muchos alegatos jurídicos de los cuales se han incluso tratado de proteger por leyes de comercio de armas, etcétera. Lo mismo le dicen al gobierno de México, que en su respuesta anterior que nos dieron hace unas semanas, pero la evidencia está ahí, David. El caso Culiacán, el caso del atentado al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el caso de Miroslava Bridge, y miles de videos que suben los miembros del crimen organizado a las redes sociales grabándose con las armas ilícitas conseguidas en los Estados Unidos de América, pues lo pueden probar. Esas armas vienen de los Estados Unidos, se vendieron a través de straw purchasers o compradores intermediarios, y eso es precisamente lo que la demanda interpuesta por la Secretaría de Relaciones Exteriores quiere de alguna forma frenar. Este esfuerzo se suma al mismo que hizo el canciller de las Naciones Unidas para que el gobierno de México pusiera en la mesa del Consejo de Seguridad una resolución que fue aprobada y respaldada por 73 países para combatir el tráfico de armas ilícitas. Se señala en esa resolución que el término armas ligeras es un eufemismo que debe ser erradicado, porque también las armas ligeras matan. Es decir, necesitamos combatir el tráfico de armas de la forma en que provengan, sean armas cortas, largas, de alto poder. En los Estados Unidos hay una afectación declarada por mismos estadounidenses, muchas asociaciones civiles, legisladores, gobernadores. El gobernador, por ejemplo, del estado de California, está tomando cartas al respecto con el fiscal general del estado de California para poder de alguna forma demandar por la vía civil a las empresas de armas, inspirados de alguna forma a lo mejor del esfuerzo que hizo aquí el gobierno de México. A lo mejor presionando con demandas por la vía civil, estas empresas pueden ceder a tratar de regular mejor las prácticas de venta y evitar de esta forma que lleguen armas ilícitas a criminales, a terroristas, a miembros del crimen organizado en México. El tráfico de armas ilícitas es un problema de seguridad interior en los Estados Unidos de América, pero para México es una amenaza a la seguridad nacional. Claro.
Y por lo pronto, digo, yo insisto, me parece muy importante que desde la propia Unión Americana venga este reconocimiento a través de esta asociación de la violencia que causa en México el tráfico de armas a través de las fronteras internacionales. Para cerrar, maestra Ejas, ¿servirá esto? Pregunta por partida doble. ¿Servirá este reconocimiento para el proceso de la demanda? Y dos, ¿ha habido algún avance? Porque yo recuerdo que me decía que por acá, por marzo, iba a haber otros pasos importantes, pero en el Inter creo que pues, realmente los procesos iban a ser más internos que de avance para la demanda, pero ¿cómo anda? ¿Cómo anda ese tema? Mira, este esfuerzo sin duda es importante porque lo que se ha hecho por parte del canciller y la Secretaría de Relaciones Exteriores es sumar esfuerzos aliados para que esto pueda de alguna forma tener una fuerza moral, no solo sea el recurso jurídico presentado en la Corte de Boston, en, digamos, la arena jurídica de los Estados Unidos, sino también que vaya acompañado de una gran fuerza moral. El mismo día que nos respondieron las empresas, su primera respuesta, las empresas a partir de la presentación de la demanda, ese mismo día se estaba aprobando la resolución presentada por el canciller en el Consejo de Seguridad para combatir el tráfico de armas ilícitas. Estados Unidos la aprobó y en este sentido el juez de la Corte de Boston va a tener que también tomar en cuenta que esta resolución ya es vinculante, ¿sí?, para combatir el tráfico de armas ilícitas. El reconocimiento de la Arms Control Association ayuda a aportar esta fuerza moral, este respaldo social de parte de los Estados Unidos para que esta demanda de alguna forma pues pueda tener cauce. La decisión judicial tendrá la última palabra, pero la evidencia es sólida, el respaldo moral es grande y lo único que necesitamos es como mexicanos también respaldar esta demanda porque es un recurso nunca antes visto por el gobierno de México, el demandar a empresas de esta magnitud y poder en los Estados Unidos por la vía civil y esperemos que todo salga bien. La réplica final será en finales de febrero. Muy bien. Perfecto. Maestra, le agradezco enormemente que nos haya permitido platicar con usted una vez más y seguiremos en contacto también si nos lo permite. Un abrazo a la distancia. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Un saludo al amable auditorio. Gracias, es la maestra María de Haas, especialista en seguridad, con estudios de posgrado en seguridad internacional, nacional e interior. Fue secretaria técnica de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y ha sido asesora parlamentaria y es autora de artículos científicos relacionados justamente con el tema de la seguridad, así como del libro Glosario de Términos de Inteligencia Estratégica, hablándonos de la importancia de este reconocimiento 2021 de la Arms Control Association para México y para Marcelo Ebrard por esta denuncia, esta demanda que finalmente cobra una dimensión muy importante en tanto a que es un recurso que tiene que ver con demandar a las empresas de armas por el comercio negligente de sus productos en un ámbito de tráfico internacional. Son las 8.